Bien, tenemos el placer, es una pena que no se pueda conversar todos los días con la doctora Robles, porque la cantidad de padecimientos que inhabilitan a las personas que se afectan de enfermedades del sistema nervioso son muchas, y esas personas a veces tienen la idea de que esas enfermedades son irreversibles, y no es así. La doctora Robles poco a poco nos va descifrando situaciones, comenzando por lo más común, no por lo más simple, que es la cefalea o dolor de cabeza. No, y la doctora nos trae unos temas hoy interesantes, no solamente sobre nuevos tratamientos de las cefaleas también, nos viene a hablar también de la importancia de tomar en cuenta lo que es la proximidad dentro de 2 días. Me dice ella que se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Ictus. El Día Mundial del Ictus. Día Mundial del Ictus. Ictus, accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Ictus puede ser... O derrame, como le dice la gente. Derrame cerebral. Que yo no quiero, no me gusta. El ACV. El ACV, ya. exactamente. Sí. La isquemia es lo mismo también, o parecido. Mira, la enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, hay 2 grandes tipos de accidentes cerebrovasculares, que es el isquémico y el hemorrágico. Entonces, esto... ¿Qué significa stroke? ¿Qué significa ictus? ¿Qué significa ACV o enfermedad cerebrovascular? Es la interrupción de la circulación del flujo sanguíneo cerebral, ya sea por un trombo o ya sea por un factor hemorrágico. Doctora Robles, antes de iniciar el tema del accidente cerebrovascular, yo quiero hablar un poquito de la etiología, y es que el enfermo o el que padece ese accidente, yo quisiera que usted se tome un tiempecito y nos diga, ¿por qué depende de la intensidad del problema? Es decir, una persona que a veces apenas un coagulito le puede producir un síntoma, a veces algunos creen que una parálisis facial no es de ahí, y a veces no es de ahí, tiene que ver con el nervio facial. Yo quiero que usted se tome un tiempecito y diga, ¿por qué una persona con un ACV puede morir instantáneamente? Puede morir unos días después o puede inhabilitarse y anda con un lado. Porque todo va a depender. ¿De qué? De esto. De la intensidad. Oiga, existe lo que se llama la enfermedad de grandes, medianos y pequeños vasos. Entonces, cuando usted ve que una persona tiene una alteración, obstrucción o una hemorragia de un gran vaso, el pronóstico es malísimo. Ya. Si es una enfermedad de medianos vasos o de pequeños vasos o de la microcirculación, tendrá repercusión diferente. Pero para que el público entienda, por ejemplo, cuando te dan un balazo en la cabeza. ¿Cuáles son los grandes vasos que irrigan el cerebro? Bueno, hay 2 grandes circulaciones, la circulación posterior y la circulación anterior, que depende, que sale el sistema carotidio, que sale del arco aórtico. Entonces, tú tienes que la carótida se divide, la carótida externa, después que sube por un agujero al cráneo, tiene una carótida, una arteria que se llama la arteria oftálmica, que es la primera rama, después cerebral media, cerebral anterior y cerebral. Entonces, después la parte posterior, que depende de las arterias vertebrales, después en su bifurcación y en su formación en el cráneo comienza por un gran tronco que se llama el tronco de la basilar, y ahí existe lo que se llama el polígono de Willis, que es una convergencia de varias arterias comunicantes y con un gran tronco que se llama el tronco de la basilar. Pero yo quería decir algo para que el público entendiera. O sea, usted no ha visto que hay personas que han sufrido de impacto de bala en la cabeza, ¿verdad? Sí. ¿Por qué uno no le pasa nada y por qué otros le pasa algo? Si se lesionó un vaso con la bala, hay muy poco que hacer. Bien. Todo depende de la lesión, no es cuando el cerebro, el parénquima cerebral se daña, es cuando el vaso se daña. Bien, doctora Robles, hay preguntas que nosotros se las hacemos sabiendo la respuesta, pero le confesamos que esta no conocemos exactamente y tiene que ser una especialista que nos lo cuente. Cuando le llega a un paciente con un accidente cerebrovascular, no de tipo bala ni traumático, sino
vamos por hipertensión. Un derrame. Sube la presión, tiene un derrame. Ahora, ¿por qué? Si el protocolo dice anticoagularlo, es decir, ponerlo que la sangre se haga más líquida, que no se coagule. Si es isquémico. Espérese, provoca un aumento de esa hemorragia, pero por otro lado, evita que el coágulo se haga mayor. Háblenos de esa contradicción. Pero la contradicción es la pregunta suya, doctor. Seguro. Porque lo primero es que hay que clasificar si se trata de un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, blanco, o un accidente cerebrovascular hemorrágico, o sea, rojo. Son dos etiologías y son dos diferentes. El accidente cerebrovascular isquémico, que es lo que le llamamos trombosis, representa el 85% de todos los accidentes cerebrovasculares, y los hemorrágicos el 15% de los accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, entre los hemorrágicos, la causa, puede ser una hemorragia del parénquima cerebral o puede ser una hemorragia subaracnoidea. Si se trata de una hemorragia del parénquima cerebral, puede ser debido a hipertensión arterial, cuando se rompan los famosos o llamados aneurismas de Charcot, que me acuerdo yo un profesor nuestro que hablaba bastante. Puede ser por una angiopatía amiloide, o sea, y eso se ve en personas mayores, puede ser porque tenga ¿Pero qué es una angiopatía amiloide, doctora? Angio quiere decir vaso, patía es una enfermedad del vaso, porque tenga un depósito de amiloide, pero no necesariamente. ¿Qué es amiloide? Amiloide es una proteína que tiene el cerebro a propósito de que se deposita y que ella actúa invadiendo lo que se llama la proteína tau, y la proteína tau es la que se encarga de llevar los nutrientes a las neuronas y al cerebro. Y cuando el amiloide invade y actúa y modifica la proteína tau, se produce una cosa que se llaman los ovillos neurofibrilares y terminan provocando lo que se llama enfermedad de Alzheimer. Doctora, hay una pregunta que a menudo a uno le llega y uno realmente dice, bueno, será que cada organismo, cada persona es diferente, pero por lo que los avances que usted siempre nos dice y su experiencia, a lo mejor la gente puede entender. Hablamos de ACV, de derrames, de cómo se llamen, por temas normales, por la presión, por lo que sea, esa gente que tiene cierto tipo de parálisis. Esas parálisis tienen grados. Hay gente que tú ves que lo que hacen es que tienen un poquito de un lado que se le pone debilidad facial. Debilidad, o hay gente que pierde totalmente el cuerpo de un lado. La pregunta es, ¿la rehabilitación de esto es con medicamento, es con terapia? ¿Y hasta dónde se pueden lograr estas rehabilitaciones en los pacientes? O sea, ¿se garantizan estas rehabilitaciones? Y la otra pregunta de eso mismo es también pacientes que llaman a uno que dicen, esa persona no se hizo las terapias ni hizo las rehabilitaciones necesarias, perdió mucho tiempo y ya no tiene forma de volver atrás por inercia de la persona, por no haber hecho el tratamiento. Mira una cosa, lo primero, Michelle, tu pregunta es muy interesante. Lo primero es que cuando tú ves que una persona tiene debilidad facial, o sea, facio-braquial, eso te apunta a que fue una determinada arteria, la arteria cerebral media, porque existe una representación en la corteza cerebral de algo que el doctor conoce, que es el homúnculo rolándico, donde el hombre, la parte somática, está representada con la cabeza y la mano y los pies hacia atrás y caen dentro de la parte de la corteza cerebral. Entonces, si se afecta la arteria cerebral media, probablemente tú vas a tener solamente debilidad facio-braquial. Si la afectación estuvo a nivel de la cápsula interna, que es una estructura muy pequeña, donde pasa esa estructura que se llama el haz piramidal, que tiene que ver con la parte motora, tú vas a tener una parálisis probablemente completa. ¿Solo de un lado? De un solo lado.
Pero eso no quiere decir que hay personas que puedan al mismo tiempo tener 2 accidentes cerebrovasculares, pero no necesariamente tendrán que ser oclusivos, o sea, que se obstruya o se espasme la arteria, sino que vengan 2 émbolos al mismo tiempo fuera del cerebro y le tapen las 2 arterias al mismo tiempo. Eso es muy raro. Ocurrió el evento ya. Ajá, Ya la persona pero le dio el déjame evento. seguirte desarrollando. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una debilidad más en la pierna, eso apunta a que se debe a otro tipo de arteria cerebral donde está representada la pierna. Bien. Bueno, la neurorehabilitación es un tema sumamente amplio y no solamente se habla de la neurorehabilitación motora, hay que neurorehabilitar desde el punto de vista motor, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista cognitivo. Y debe comenzarse desde el principio. No solamente es la inercia del paciente, sino la falta de conciencia de los médicos tratantes. A veces no hay una buena disponibilidad de lo que se llama neurorehabilitación, y hace muchísimo tiempo que la neurorehabilitación representa un capítulo importante, que es más que una muchacha sacarse un pincho de la cabeza y darle estímulos a una persona. Y se logra la rehabilitación con un buen tratamiento. Se logra, pero aunque sea años después. No solamente es rehabilitación física, claro. No solamente se trata de neurorehabilitación física. Ahora, el tejido que se infartó. Pero existen cada vez métodos, incluso farmacológicos, que se habla, y como ustedes lo saben, de una, ¿cómo se dice? Cuando se regeneran algunas células. Pero todo va a depender incluso del tiempo en que demos las terapias, que son terapias neuroprotectoras. Pero ya lo que queda en la parte de necrosis, de isquemia, penumbra, porque eso va a depender del grado donde está el infarto, que tiene varias porciones. Si hay, en el área de la isquemia te va a quedar una parte dañada, pero se puede hacer una buena neurorehabilitación motora. Pero eso no es media hora, moverle un brazo a una persona. Eso es un equipo de neurorehabilitadores que logra eso, y sobre todo la conciencia del paciente y de la familia y del profesional. Doctora Robles, mire, cuando introdujimos la entrevista, hablamos de que quizás piensen que es una exageración que las enfermedades del sistema nervioso puedan ocupar muchísimos programas de televisión, y es mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Lo mismo pasa con las enfermedades del sistema del tracto digestivo, más no lo mismo con el corazón, por ejemplo, que tiene una patología importante, pero no es tan diversa. La pregunta viene porque cuando se habló del el émbolo, el coágulo o la hemorragia, y hablamos de qué método diagnóstico de imágenes usted puede hacer, y eso puede ser una agenda de programa, para poder determinar si esa persona, no paciente todavía, esa persona, cuando le hacen algún estudio de esos grandes vasos que usted mencionó en el cuello, si hay algo que pueda determinar que hay algún coágulo, o al revés, una placa de ateroma, o alguna cosa de colesterol o de algo que haga que la sangre no llegue al cerebro, entonces produzca un infarto por falta de vascularización. Es decir, esa situación, hasta dónde ustedes tienen los mecanismos de prevenirlos. Bueno, lo primero, doctor, que cuando se va a evaluar el cerebro se comienza desde el corazón, y sobre todo la parte vascular, porque del corazón es que salen las arterias y las ramas y la carótida. Entonces nosotros tenemos que ver desde el arco aórtico, donde nace la aorta, donde nacen las demás arterias, si ahí no hay alguna patología. Hay que estudiar el corazón porque, por ejemplo, en las patologías miocardioembólicas, a veces tú puedes tener la presencia de émbolos en las aurículas, o puedes tener una patología que determine una fibrilación auricular, que determine
la producción de émbolos en el corazón y esos émbolos vayan al cerebro. Es decir, que hay que comenzar estudiando el corazón y para eso nosotros podemos hacer un ecocardiograma. En el caso mío de la migraña, yo hago rutinariamente a los pacientes con migraña crónica y los pacientes que son muy especiales, ecocardiograma con burbujas agitadas para descartar que no exista la presencia de un foramen oval permeable. Segundo, cuando ya tú sabes que no tienes nada en el arco supraórtico, sigues hacia arriba y eso es una arteriografía cerebral con arcos supraaórticos y entonces también el Doppler carotídeo, que es no invasivo y a nivel carotídeo, y tú puedes encontrar la presencia de una placa de ateroma que dependiendo del grado de la placa, si es estable, si la placa es inestable, o del grado de obstrucción, tú podrías prevenir que ese paciente hiciera un accidente cerebrovascular en el futuro próximo. Y eso se llama, ese procedimiento se llama endarterectomía carotidia. Luego, posteriormente, tú, si no son causas de esta naturaleza, tú sigues estudiando y tú puedes ver cómo se ve el resto del árbol vascular a nivel cerebral. Hay otras causas de accidentes cerebrovasculares. Hay que prevenir la presión arterial alta, hay que prevenir la diabetes, todos los factores de riesgos que sean modificables para evitar que una persona tenga un accidente cerebrovascular. Entonces, que estábamos hablando en estos días con una persona, la semejanza que hay entre las personas que han padecido de accidentes cerebrovasculares y las personas que llegan hasta un grado de Alzheimer. ¿Es válida la comparación del estado en que quedan esas personas, aunque sea por causas distintas? Mira lo que pasa, no es lo que tú me estás preguntando, pero lo interesante es que se sepa que uno de los factores de riesgo más grandes que existe en la ocurrencia del deterioro cognitivo, no me gusta utilizar el término Alzheimer, ni demencia de Alzheimer, sino deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo. Es la presencia de un daño vascular, de un infarto. Si una persona ha tenido un infarto cerebral, aunque sea pequeño, esa persona tiene más riesgo que la población general de hacer un Alzheimer o un deterioro cognitivo. Es decir, que la salud vascular cerebral debe cuidarse. Y cuidar la salud vascular cerebral es cuidar todos los factores de riesgos que sean o puedan ser modificables para que ocurra un accidente cerebrovascular. ¿Cómo se cuida la salud vascular cerebral? Lo primero es, el principal factor de riesgo es la presión alta, o sea, la hipertensión. O sea, si yo quiero prevenir de temas, por ejemplo, de los ACV, de los derrames, de la misma el Alzheimer, la presión es importante. El factor de riesgo más importante y sobre todo que es un factor de riesgo que puede ser controlado, es un factor de riesgo que puede ser modificado y es sumamente importante. Dice que es el principal factor. ¿Qué otros factores tenemos? La diabetes, que tú dirás, podemos revertir y yo volver a no ser diabético. Pero estabilizarla. El control absoluto de la diabetes, el cigarrillo, yo creo que es el peor principal factor de riesgo, el alcohol, pero el alcohol tiene sus bemoles, porque el alcohol puede funcionar como un factor protector. Si una persona toma una copa de vino diario, puede actuar como un factor protector, no así si usted se da un zumo diario y sobre todo... O sea, que hay que tomarse una botella de vino diario. No, una copa. Ah, ok. Una copa, pero si te tomas media botella de vino diario, debes comerte un filete diario o un salmón diario, porque esto es lo que pasa. Tú ves en las grandes urbes, en Europa, en los países fríos y en los países... O sea, eso no puede ser una presidente con unos plátanos sancochados. Tiene que ser una proteína, una proteína con un buen vino. Con el vino, porque una cosa compensa la otra. Pero no el vino otra. que se usa para lavar gallos. Sí. Mira una cosa. Ni el que viene en galón tampoco. Yo veo que mis grandes amigos, mis grandes famosos, premios Nobel y eso, cuando tú ves ese mundo que es diferente al nuestro, esta gente se bebe media botella de vino y una botella de vino diario, pero mira cómo comen. Se comen un filete, un salmón,
dieta mediterránea, comen ensalada, jamás tú vas a ver casi agregando carbohidratos a su dieta, o sea, oye bien. Porque lo malo es la combinación de esta copa de vino con los ¿Y carbohidratos. por qué lo malo? No, hay que saber. Con los carbohidratos. El beberte un vino sin comer es un suicidio. Beberte un vino sin comer. Beber alcohol no solamente afecta toda la economía, pero sobre todo el hígado. Cuando tú tomas alcohol sin una buena alimentación, tú te puedes provocar un daño hepático. Pero si tú tienes una buena alimentación y tú tomas alcohol, no hay así ese daño tan brutal. Doctora, tenemos tiempo y hay una pregunta que siempre tiene la duda entre toda la gente, inclusive que le escriben a uno en determinados casos. A ver si usted habla un poquito de prevención con Carlos, de cómo, chequeese la presión, chequee su azúcar, sea moderado con el alcohol, no fume, esas son las cosas. El sobrepeso. Esas son las cosas. Pero perdón, el sobrepeso no, perdona que te interrumpa, la obesidad. La obesidad que se puede clasificar en varios estadios, la obesidad extrema y la obesidad. Después que tú pasas de un índice de masa corporal de por encima de 30, ya estás en sobrepeso. Sobrepeso no es una enfermedad como es la obesidad. Entonces la obesidad es un factor de riesgo. Bien, esa es la parte de la prevención y ahorita nos estaba hablando al principio de los tratamientos y de lo que hay. Hay una parte que, a ver si me logro entender. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué debemos hacer? Primero, ¿qué síntomas que yo puedo sentir y qué tengo yo conocer y mi familia, mi compañero de trabajo, para saber cuando una persona, por ejemplo, está iniciando un proceso de un derrame, de un ACV, y qué es lo correcto de hacer en ese momento, porque hay muchas dudas? ¿A dónde llevarlo? ¿Qué hacer con él? ¿Manipularlo? ¿Qué tiempo uno dispone para poder estar a tiempo de poder revertirle esa situación rápido? Esa parte que hay entre decir, que yo me estoy sintiendo en este momento que me va a terminar en una parálisis, sea facial, del brazo hasta de la pierna. No sé si me pude explicar la perfectamente. Ya sé qué es eso. ¿Qué tiempo dispongo y qué tengo que hacer? Solamente dispones de 4 horas. Eso se llama el tiempo de la ventana terapéutica. Si usted tiene un paciente que de pronto tiene un déficit neurológico focal, si una persona te dice, perdí la visión, o sea, ese es un síntoma, la visión. Es un síntoma de un accidente cerebrovascular de la carótida. Perdió la visión de un ojo. De un ojo, amaurosis fugax. O sea, perdí la visión. O tengo debilidad, se me cayó algo de las manos. No pierda tiempo llamando a fulanito. Doctora Robles, ¿dónde está usted? ¿Usted está en la peluquería? No. Tú tienes que ir a un centro y desde ahora la gente, yo los invito a ubicar los posibles centros donde usted podría ser tratado con el nuevo tratamiento, porque eso ya de dejar dañar cerebro, de coger, no, como hacen algunos cardiólogos, pero doctora, espérese, lléveme al paso porque usted tiene que decirle. Vamos a hablar de los síntomas. Primero, la visión. Hay que tomar, ese es un síntoma. Sí. El otro, que se te caiga algo. En la debilidad, o sea. Háblenos de los síntomas que para uno saber, después averiguamos a dónde ir, sí. Pero primero, ¿qué tenemos? Si tú tienes una pérdida, una ceguera temporera, una pérdida de la visión, si tú tienes un déficit focal, o sea que de un brazo que tú sientas que no te responde, una pierna que no te responde, si tú de y en la cara ningún movimiento, ningún. No, porque sí, tú te das cuenta que tú de pronto no tienes dificultad y debilidad en el 2/3 inferior de la cara, porque cuando es completa es una parálisis facial. Ok, ¿y en el habla? O tú tienes un arresto del lenguaje, de pronto no puedo hablar. No espere que te llegue el habla. No. Tú tienes apenas 4 horas para lo que se llama la ventana terapéutica. Y con la parte de caminar también te puede afectar. Si tú, por ejemplo, sientes que no puedes caminar porque tienes debilidad de una pierna, pero también puede ser que tú no puedas caminar porque estés atáxico, porque no puedas, porque tenga un problema con el equilibrio
y eso se llama ataxia para explicárselo al público, o sea, cuando tú no puedes caminar, Sí. pero tú puedes no poder caminar porque no puedas utilizar no, ambas eso piernas. no y consigue poder el balance. Exactamente, o que tenga debilidad de Entonces, un lado. perfecto, esos son los síntomas que yo debo decir, ok, me está pasando esto, o alguien me lo puede identificar. ¿Para dónde voy ahora mismo? Tú tienes que averiguar un centro donde exista lo que se llama una unidad de ictus o una unidad de stroke. Una unidad de ictus, donde existe un tratamiento que se llama trombolisis, donde ahí tú, pero primeramente para tratar un accidente vascular, los cardiólogos tienen una costumbre que ya me ha pasado 2 veces. Doctora, pero mi cardiólogo me dijo, vete a tal centro que yo te resuelvo. Eso no es así, porque ese es el tratamiento del paleolítico inferior del accidente cerebrovascular, y esa persona es un neuroindolente, dejar que ese cerebro se dañe cuando usted le puede dar... Bueno, además en esos centros no hay este tratamiento no hay nuevo. ese tratamiento, y lo que hacen es perder Ok, tiempo. entonces no nos llevamos, en el caso de un accidente cerebrovascular, uno lo que debe... ¿Cuáles son los centros que en República Dominicana en este momento? No me lleve para los No, pero tiene que pero decirme yo dónde, los míos a los dónde mando a a- Sedimat. En Sedimat Los tienen, míos, tienen sí. ese tipo de tratamiento. Exactamente, pero por ejemplo, en Secanot hay una unidad y hay un equipo que está trabajando bastante bien en accidentes cerebrovasculares. Ahí está, hace un tiempo el doctor Berra. No, pues pero- yo no, doctora, yo no hago nada con que me lleven a otra clínica y después me tengan que trasladar. Exacto, sí. Sí, Mire, exacto. en el día de ayer, yo tengo un amigo que conviví con él. Compartimos con él en el día de ayer. Y esa persona, hace 1 año y medio, hizo un accidente cerebrovascular. Lo llevaron a una clínica y antes de 1 hora lo trasladaron a la clínica Sedimat, y voy a mencionar el nombre. Y esa persona, yo pude compartir con él ayer, y usted no nota, y esa persona nosotros lo dimos por muerto. Oye bien, se rehabilitó, comenzó de cero, y no tiene ni un, tú lo ves y tú no crees que le pasó nada de lo que le pasó. Sí, entonces déjame decirte una cosa, hay gente que tiene suerte y hay personas que no tienen suerte. Entonces, si tú te pasó, la pregunta que tú me tienes que hacer, Michelle, y doctora, ¿y si a mí se me pasó la ventana terapéutica con el tránsito? Tiene que calcular, Sí, aquí no hay conciencia. O que me agarró en el interior. Exacto, las ambulancias de aquí solamente sirven para transportar cadáveres, porque eso no tiene nada ahí adentro preparado, porque por ejemplo, las unidades de stroke fuera tienen los robots dentro de las ambulancias, se le hacen los estudios dentro de las ambulancias y ahí inmediatamente se le puede poner trombolisis, pero nosotros no estamos pensando en eso, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Después que se te pasó la ventana terapéutica y tú no puedes utilizar la trombolisis, se hace lo que se llama la trombectomía. O sea, eso es un procedimiento quirúrgico invasivo y se puede extraer el trombo desde el punto de vista quirúrgico. La trombectomía, que por el tema de la ventana terapéutica, por la falta de conciencia, por la neuroindolencia, por ejemplo, aquí hay colegas que todavía, independientemente de que si tienen dinero o no tienen dinero, usted le tiene que ofrecer al paciente lo que debe usar, porque la salud no es exclusiva para el que la pueda pagar. Entonces usted le dice, no, tú necesitas una trombolisis, vamos a mandarte a Secanot, vamos a mandarte a Sedimat. Entonces hay que crear conciencia de los centros donde se está trabajando. ¿Cuáles son los neurólogos vasculares? No, y tratar de que los otros centros Sí. se vayan teniendo presente que ojalá y tengan todas las emergencias de este tipo de Y hay tratamiento. asuntos burocráticos, por ejemplo, hay instituciones que si no hay una llamada y te están esperando, porque también hay centros de esos muy famosos que tú llegas a una emergencia y te dan a esperar 4 horas y todavía tú no ves el médico. Porque hay muchas cosas, Michelle, que aquí que el dominicano sufre. Doctora, pero yo fui a ese centro con un dolor de cabeza y a mí me atendieron 4 horas después. El dolor de cabeza puede ser un indicador de alguna enfermedad. Si tú tienes una cefalea súbita, fíjate, no es cualquier tipo de O sea, dolor no de una cabeza. persona que normalmente le da No, dolores. Pero si esa persona
que normalmente le duele la cabeza, le dio un dolor de cabeza, que fue el peor dolor de cabeza de su vida, y sobre todo súbita, eso es sangre hasta que se demuestre lo contrario. Eso es una hemorragia cerebral. Yo pienso así. Tú tienes un dolor de cabeza súbito, eso es una hemorragia cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Todo dolor de cabeza así tan Súbito, intenso, súbito, eso es como un estallido, como por algo. presión intracraneal. Ruptura, la sangre es lo más irritante que hay. Aumento de la presión intracraneana ocurre posteriormente. Sí, y también una pastillita depende para la presión, bajarla o controlar la presión ya cuando usted tiene este tipo de episodio, aumenta la ventana, el tiempo de los 4... No, para nada, tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo entonces, repítanos cómo aumentamos, ganamos tiempo? Mira una cosa. Si se me van a pasar las 4 horas, ¿qué hago? Si se te pasaron las 4 horas, búscate al doctor Suazo, búscate a Berra, que se hace una trombectomía. O sea, después que no se te puede hacer fibrinolisis con una sustancia que destruye el trombo, tú tienes que buscar un neurocirujano vascular o endovascular para que remueva ese trombo. ¿De acuerdo? Tiene que buscar, porque no es cualquier neurocirujano, es un neurocirujano vascular que trabaje en esa área. Yo prefiero que tenga experiencia. El lugar donde le da uno dolor de cabeza, por ejemplo, en caso de que no sea así tan intenso, sino que hay gente que le duele, puede doler aquí atrás o en la 100 o en otro sitio. Entonces, ¿es un indicador también de qué tratamiento debe darse o de qué pudiera estar pasándole? En absoluto. Porque no solamente es la localización. Todo va a depender de lo que el paciente te diga y de lo que tú interpretes y el contexto. Todo va a depender del contexto. Claro. La verdad que el dominicano es especial. Aquí escribe uno en las redes, qué buena es la doctora, pero yo mientras tanto me quedo con lo de que el alcohol es protector. Me voy a beber un Brugal con un espaguetico diario. Dice otra persona, doctora, espérese que se me acaba de mover esto. Dice que sufrió un ACV y se siente que está en buenas manos y que se ha tratado bien, se ha recuperado bien, pero que todavía tiempo después no se siente la planta de los pies, que si eso tiene que ver con eso y si eso se puede rehabilitar. Dígale que siempre la neurorehabilitación no la debe abandonar, pero yo no puedo responder esa pregunta, porque si es un problema sensitivo, puede ser que además del accidente cerebrovascular, él esté haciendo algún tipo de problema periférico. O sea, yo no puedo opinar ahí. ¿Periférico es específico del pie? No. Te quiero decir que él está mezclando un síntoma motor con un síntoma sensitivo. Y en la planta del pie. En la planta del pie, pregúntale al compadre de tu papá todo lo que puede estar ocurriendo que yo... ¿Tú entiendes? Sí. Que puede estar coincidiendo con que él tuviera un accidente cerebrovascular previo y que yo lo felicito y que siga con su colega que lo atendió de una manera correcta. Déjame decirte que lo importante es también que los accidentes cerebrovasculares se pueden clasificar en los que duran menos de 24 horas, que es la crisis isquémica transitoria. Si a alguien le da un déficit neurológico focal y se revirtió en 24 horas, en las primeras 24 horas... ¿Se rehabilita totalmente? No, se rehabilita totalmente, no llegó a darle, pero eso te avisa, cuídate que te va a dar en un porcentaje altísimo los primeros 3 meses o el primer año un accidente cerebrovascular. Doctora, yo vi un caso de una persona que nunca había padecido epilepsia y le dio algo parecido a un ataque epiléptico una sola vez. Después nunca. ¿Eso es que usted se refiere de esa transitoria? No. O sea, todos los síntomas de un ataque epiléptico, pero una sola vez y nunca tratamiento ni nada. No. Eso es otro tema, la epilepsia. Sí. Pero un accidente cerebrovascular puede manifestarse con una crisis epiléptica. O sea, a ti te puede dar una hemorragia cerebral y tú caer y convulsionar. O sea, y eso puede ser perder el conocimiento. Lo que es menos frecuente. No es. Sí. Bien. Mire, espérese, hay un asunto usted mencionó rápidamente hemorragia subaracnoidea y también supe de un caso de una persona que le pasó, que tuvo un evento de esos, pero por una situación tan simple como darse un cabezazo con el borde de No, eso es una hemorragia subaracnoidea traumática.
Sí. traumática. Pero es un golpe traumático. Es un o sea, se rompió, hizo una hemorragia subaracnoidea, pero de origen traumático. Las que no son traumáticas generalmente son por ruptura de un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Eso es lo más diabólico que existe en neurología. Doctora, ¿hasta dónde son tantas preguntas? Pero espérate, Michelle, tú me hiciste una pregunta, fíjate. Tú dijiste y que como que si a uno le da algo y uno tomándose una cosa para la presión, ¿fue algo así? Sí. Sí. Mira una cosa, cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular, déjese de estar inventando, dándole medicina para bajar presión. Fíjate, porque suba los pies. Pues no, súbalo No. en un carro. Súbalo en un carro. Y con un celular y vaya llevándolo. Porque Sí. mira una cosa, fíjate una cosa. A veces en el accidente cerebrovascular isquémico, la presión arterial es un mecanismo de defensa porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Es decir, si tú se la bajas, tú puedes provocarle un problema a esa persona. Y lo mismo, en una accidente cerebrovascular hemorrágico, tú debes bajarle la presión, bajarla bien. Tú no puedes bajar una presión de golpe, o sea, no se meta en eso. Ujú. Hay un caso de una persona que sin ningún tipo de síntoma se botó sangre de la nariz, sin trauma, sin nada, simplemente sangró de la nariz. Y el diagnóstico médico dice, usted se salvó de un ACV porque el vasito se rompió antes de llegar al cerebro. Eso puede ser también un indicador como de... ¿Eso solo dijo un médico? No, eso lo dijo un médico después que vio el caso. Dice, posiblemente eso fue una ruptura de un vaso. Un gran disparate, perdón. ¿Cómo fue? Porque la circulación tiene que ver con lo que... No, pero por favor. O sea, para pero yo que seguir un sangrado nasal, un sangrado nasal. desagradable, no me hagan esa pregunta. Está bien, pero un sangrado nasal puede ser Doctora. también un indicador de lo que puede pasar. No, una epistaxis puede ser desde un pólipo, epistaxis es el sangrado nasal, hasta por un estornudo, por una ruptura de un microvaso pequeño de la nariz, pero puede traducir una enfermedad hemorragípara, puede traducir muchas cosas. Doctora, ¿sabes? los episodios como usted me acaban de mencionar, Carlos, la trombosis, un coágulo de sangre en un momento dado que te puede matar. Hablan de que cuando a uno se le hace un coágulo de sangre en una pierna, por ejemplo, y ese coágulo se dispara, depende si termina en tu pulmón, en tu corazón o en tu cabeza. Háblenos de ese episodio y si eso puede terminar, siempre, si es en la cabeza, siempre termina en la muerte o termina en un accidente cerebrovascular como indicador de así como la presión. La palabra siempre y nunca no existe en medicina. Ok. Ok, tú tienes una persona. Pero puede ser. Puede ser, pero para que una lesión que tú tengas en los vasos, en los miembros inferiores, para que llegue al cerebro, tú tienes que tener una malformación en el corazón. Porque esos vasos van a subir y van a llegar al corazón, ¿de acuerdo? Pero no al cerebro. Entonces, tiene que haber una comunicación para que pueda llegar al cerebro. O sea, tiene que haber una comunicación. Una varice no puede llegar a ser una trombosis. comunicación interventricular para que esa embolia periférica, primeramente lo que va a tener un embolismo pulmonar. ¿De acuerdo? Pero para que eso llegue al cerebro, el paciente tiene que tener una malformación. Entonces, no llega, no es normal. No. Y si llega es porque tiene algo más que Bien. permitió que llegue. Doctora, nos quedan 2 minuticos. El tema de los golpes. Un golpe va desde un chichón a un muchacho cuando se cae, hasta cuando tú, por ejemplo, dices, estamos jugando béisbol y le di un batazo a una persona en la cabeza. Y usted acaba de decir que hay traumas cerebrovasculares producidos por golpes. ¿Qué yo debo de hacer? ¿Con cualquier tipo de golpe y en qué zona uno debe de salir inmediatamente y hacerse a donde un neurólogo, neurólogo, y hacerse qué estudio para saber si eso le puede estar afectando? Mira, un traumatismo de cráneo leve, como decía mi... Un chichón. Un chichón, eso usted se queda en su casa y usted se pone hielo. Bien. O sea, en la cara, no importa en qué parte sea no de la importa, cabeza. exacto, eso por un lado.
Segundo, tú puedes tener un trauma cráneoencefálico leve, eso se cura solo, como decía Ney Arias. Sí, sí. Un moderado, que es generalmente cuando hay un hematoma epidural. A veces hay que sacarlo. A veces hay que sacarlo, a veces se recomponen solos, se reabsorben solos, y a veces se le dan antiinflamatorios y diuréticos. Y si no hay, y sobre todo no hay efecto de masa o no hay hipertensión endocraniana, y el traumatismo de cráneo severo, generalmente hay que operarlo, intervenirlo o se mueren ahí. Bien. Pero en niños, cuando se golpean la cabeza, allá no se usa de que no lo deje dormir por 4 horas, ya hay lo que se llama tomografía. Y la tomografía es el método mejor para evaluar, porque tú sabes, la resonancia magnética no tiene mucha afinidad con el calcio y no se puede ver muy bien la sangre como así se pudiera ver con la tomografía, y la tomografía de cráneo tiene una parte que se llama la ventana ósea, que tú puedes ver hasta las fracturas lineales, tú puedes ver fracturas en el cráneo. Doctora, ¿cuál es la posición de usted como neuróloga con respecto a la aspirina en las personas que ahora hay muchas, vamos a decir, teorías, opiniones sobre si mantener el cuerpo después de cierta edad tomando aspirina todos los días, que si es bueno para el corazón, si mantiene la sangre líquida, y si eso, ¿cuál es su opinión y si eso tiene influencia en la parte cerebrovascular? Mira, yo creo que la aspirina ha sido el gran invento de la humanidad, y que unas dosis preventivas de una aspirina de bebé de 81 miligramos es un tratamiento, una prevención primaria adecuada, no solamente para el cerebro, también para el corazón, o mucho más para el corazón. Entonces, pero también para el cerebro, o sea, y también para el cerebro. Hay algunas controversias que si la aspirina tiene efecto o no tiene efecto con las mujeres, porque dicen que no previene a los accidentes cerebrovasculares de las mujeres, pero hay un montón de literatura en ese sentido. Lo otro es que hay una controversia con relación al uso de la aspirina y la producción de úlceras gástricas. O sea, porque produce una alteración del hidrogenión a nivel gástrico y produce la presencia de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú le preguntas a la población, a los gastroenterólogos que hacen estudios, te dicen que la cantidad de úlceras sangrantes que han tenido por el uso de aspirina ha sido tan insignificante que ellos no contradicen el uso. Eso es una tendencia. Entonces yo digo que yo creo que sí, que debe utilizarse una aspirinita de bebé, 81 miligramos diarios, pero que también tomar en cuenta que el uso de la aspirina después de los 80 años, a mí me parece que si no te dio un accidente cerebrovascular, si no te dio en ese tiempo, tú sabes, hay que tomar las cosas con pinzas, porque también después de los 80 años el cerebro se pone más lábil y tiene más tendencia a que sangre. Entonces, la aspirina te evita que tengas una trombosis, que tenga una isquemia, pero te puede acelerar una hemorragia cerebral, pero la hemorragia cerebral es peor que una isquemia. Pero a medida que va pasando el tiempo, los años, es que hay esa tendencia. Bien, finalmente, doctora, nos quedan 2 minuticos. Usted mencionó un nuevo tratamiento contra los accidentes. Ya sabemos lo que es un accidente cerebrovascular, la prevención, a dónde ir y todo eso. ¿Qué tratamiento nuevo? Que háblenos de nuevo de ese tratamiento que usted nos hablaba hace un ratico, que con respecto al tratamiento ya de los accidentes cerebrovasculares, que no lo hay en todos los lugares. Bueno, yo le dije que lo que es un tratamiento en equipo. ¿Cómo se llama unidad de stroke? Aquí como somos tan comparones, unidad de stroke. Debería ser una unidad de ictus en español o una unidad de accidente cerebrovascular. Donde hay un equipo. O de derrame, puede ser. No, es que no. Stroke. Es que yo le estoy diciendo al doctor Jacín que no utilicen la palabra derrame, y se lo digo a los médicos. Derrame significa sangre.
y solamente un 15% son hemorrágicos. Ok, entonces una unidad de stroke aquí. Exacto, Entonces, y esa hay en unidad- varios sitios. ¿Y esa unidad, eso en qué compone? Eso tiene un equipo, tiene que tener un neuroradiólogo, pero el neurólogo debe estar capacitado para evaluar la imagen antes de las primeras 24 horas, tiene que tener los neurólogos vasculares y tiene que tener neurocirujanos vasculares. Y te voy a decir un ejemplo de unidad de stroke en este país que nos está dando enseñanza, es la unidad de stroke que está, o de ictus, que en Santiago, que está en la clínica Corominas. Yo vi sus trabajos, me impresionaron. Allá está la doctora Yajaira Franco Veras, que es una joven Nobel neuróloga vascular, y esta gente en Santiago tiene un equipo en la misma clínica, en la clínica Corominas, y ellos cubren y allá drena todo lo que tiene que ver con la región del Cibao. O sea, no es, por ejemplo, si tú me llamas a mí, yo te digo, lo que yo te voy a hacer es, no te voy a retener en una emergencia. Y ya yo me he buscado problemas en clínica que yo he trabajado, que yo le he sacado pacientes de su emergencia. Tú sabes que la clínica lo que quieren es que tú Bueno, le pero tengas yo su es que este paciente. no es un momento de pensar en tercero, es pensar en uno. Ah, no, pero es que a mí eso, siempre yo estoy claro. para eso. O sea, yo siempre voy a defender los intereses que sean para el paciente al costo que sea. Gracias, doctor. Bien, gracias, doctora Ana Robles, por hablarnos de todos estos temas tan interesantes. Esta entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube, Revista 110. Recuerde suscribirse y activar las notificaciones para siempre estar al tanto de todo lo nuevo en nuestro canal de YouTube, Revista 110.